La ciudad de Monstrópolis, un lugar próspero donde los gritos y el miedo son la moneda de cambio. Sus habitantes dependen de los sustos para mantener su energía, pero ¿a qué costo? Sully y Mike nos demuestran que aunque sean diferentes y vivan detrás del armario o debajo de la cama, los monstruos también tienen derechos. Esto es Monsters, Inc. Hola, soy Sofía Martínez, estudiante de la carrera de Derecho, y este es el cuarto episodio del programa Derecho con DD, donde buscamos que el conocimiento sobre derecho llegue a todas partes a través de la magia de las películas con las que crecimos, usándolas para explicar términos legales, teorías, conceptos que todos deberíamos conocer, alejándonos un poco de lo serio que caracteriza al derecho. Hoy tenemos con nosotros a José Luis nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Sofi, bien, contento de... Ya veo más o menos de qué película vamos a hablar el día de hoy, así que estoy un poco contento porque es una de las películas que más me gusta. Ahora sí la viste. Esta sí la viste. Sí la vi. Maravilloso. Y tenemos el gran honor de contar hoy con la presencia del licenciado Octavio de Samper. Lic, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Gracias por la invitación y me pareció excelente todo este concepto para ligar los temas muy teóricos, aspectos mucho más prácticos en temas incluso de la animación y caricaturas y todo, y pues muy padre. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por acompañarlos. Es uno de los profes más icónicos de esta carrera, entonces muchos de los que nos escuchan seguramente ya lo conocen, pero para quienes no, ¿nos podría contar un poquito más de usted para que nuestra audiencia lo conozca también? Claro, Sofía, mira, pues me dedico, pues obviamente soy licenciado en Derecho, tengo la maestría en Derecho Corporativo, el área que manejo es el tema de empresa, o sea, trabajar para los conflictos que las empresas tienen. Mucho de ello también se enfoca en el tema de derecho laboral, por los contratos de los trabajadores y todo este aspecto. Y pues bueno, como despacho jurídico de Samper Soluciones Corporativas, también dedicándonos a eso. Y pues la mitad del tiempo, pues como ya lo dijo Sofi, pues estar en docencia, en la capacitación empresarial, y pues es una vocación y un gusto estar dando o impartiendo temas de este tipo. Así es que muchas gracias otra vez. Y ahora quiero instalar una pequeña dinámica para nuestros invitados. Vamos a hacer la pregunta: ¿cuál es su película favorita de la empresa de la que no podemos mencionar el nombre, pero ustedes ya saben cuál es? De la D. De la D. Muy bien. Pues mira, soy más viejito, ¿verdad? Entonces así como que sí, de la P también se podría decir, porque va ligado, ¿verdad? Pues mira, hay una muy padre que incluso por todo el tema que se enfoca en superhéroes y todo, que es increíble, me gusta mucho. Buenísimo. Esa es una película que la puedo ver y incluso la 1, la 2, no sé si ya salió la 3, creo que no. No. Pero bueno, y es una película muy agradable en ese tema. Otra también en el aspecto es Nemo, también me gusta mucho. Ay, Nemo. Por todo el aspecto emocional y todo lo que se enfoca en eso, pero esas son las dos que me gustan más. Muy bien. Maravilloso, muy importante información. Hoy vamos a hablar de, creo que ya nos podemos dar cuenta, de Monsters, Inc. La verdad es que esta película me fascina y justamente usted es el indicado para hablar de esto porque, para quienes no han visto la película o no se acuerdan, es una cinta de Pixar, está distribuida por Walt Disney Pictures, es de 2001, estuvo nominada a Mejor Película Animada en 2002, pero le ganó Shrek. Digo, no nos quejamos, ¿verdad? Es muy buena película. Pero sí se llevó el premio a la mejor canción original por If I Didn't Have You. En esta película seguimos la vida laboral de la estrella de la empresa, James P. Sullivan y Mike Wazowski, dos monstruos que conforman el equipo de ensueño en una compañía que produce energía con los gritos de los niños. Sin embargo, todo cambia cuando una pequeña niña, llamada Boo, se cuela al mundo de los monstruos y crea un caos en toda la ciudad. Esta película tiene de todo, desde problemas godines, riesgos laborales, un terrible jefe y compañeros de trabajo, conspiraciones, destierros y demás, lo que la hace perfecta para platicar sobre derecho laboral. Ahora sí, comenzamos. Va, perfecto. Bueno, vamos a platicar un poquito al inicio de la película. Conocemos a Sullivan. Es el número 1 de Monsters Incorporated, que así se llama la empresa. Su trabajo consiste en asustar niños y obtener energía de los gritos, que está medio extraño. Digo, juega un poco con esa idea que tenemos todos de chiquitos. Claro. Sí, de los monstruos bajo la cama, y que eso se convierte en la energía que mueve a toda la ciudad. Y Mike es su asistente y se encarga de todo lo administrativo. Pues durante toda la película vemos que es una empresa bastante
establecida, ¿no? Tiene canales de comunicación bastante estrictos, tiene los papeles, que el color, que el rosa es la de rosa y demás. Con todo lo que vemos en esta película, ¿usted cree que Sully y Mike tenían un contrato laboral? Bueno, de hecho, desde que empieza se enfoca en la empresa, tal cual. O sea, darle incluso la parte corporativa de que es necesario para incluso los consumidores el tener ese servicio. Internamente, pues ya lo que comentas, pues estar trabajando de esa manera, pues tal cual como después empieza a ver todo lo del papeleo, que incluso está la señora. Sí. Pues sí hay, yo creo que sí existiría, no lo mencionan formalmente, pero pues que existiría un contrato para que tuvieran obviamente ese trabajo. Y es que en los contratos laborales, ligándolo ya al tema de derecho, debes estructurar las condiciones, o sea, cuáles son sus funciones, y en ese aspecto donde una persona es el que administra, es el que está haciendo toda la planeación y otro que ejecuta, sí debe establecerse reglas claras en los contratos laborales para que no haya confusiones o dudas. Entonces digo, normalmente pues no lo mencionan, pero suponemos que con toda la estructura que tiene la empresa en la película o en la caricatura, pues sí debería haber un contrato estructurado. Ahora, pregunta obligada que seguramente le hacen siempre y nos hacen siempre como abogados. ¿Se puede tener una relación de trabajo sin un contrato? Porque en este caso, pues, ya vemos que con todo el papeleo y demás, y con lo que mencionan, pues, seguramente sí tenían algo, ¿verdad? Pero ¿se puede si no? Sí, de hecho, hay dos conceptos que maneja la Ley Federal del Trabajo, si lo ligamos así a México. Es la relación individual de trabajo o el contrato individual de trabajo. Eso nos hace referencia a que si tú llegas a trabajar con una persona, independiente que no te dé algo a firmar, que no exista recibos de nómina, que no exista seguro social, si tú te pones a trabajar como subordinado, que es uno que ordena y otro que obedece, más que suficiente para que adquieras los derechos que marca la ley. En ese caso, vacaciones, aguinaldo, salario, no importa no tener contrato. Yo les comento en clase que incluso a quien se le da más asesoría o atención de estos temas es al patrón. Diciendo, si tú tienes un trabajador, debes de tener contrato, porque en caso de una demanda o de una queja o de una inconformidad que tenga el empleado, pues puede lamentablemente mentir diciendo que tenía un puesto diferente, actividades distintas, salario diferente, y la manera de comprobar por ley es por documento. O sea, el otro va a poder decir lo que quiera y la autoridad le va a creer, hasta que no traigas un documento como patrón diciendo es un mentiroso, aquí dice que gana menos, tiene un puesto distinto, y es la única manera. O sea, se puede tener un empleo sin contrato, pero lo ideal es tener este documento para ambas partes, ¿no? Porque ahí se expresa tanto los beneficios y obligaciones de los dos, trabajando. Exactamente. Sí, porque imagínate tener un jefe como Waternoose, que es el jefe de estos dos, bueno, el de toda la empresa, sí, el CEO. Exacto. Que realmente a lo largo de la película vemos que pues mucha ética profesional no tiene. Entonces, imagínate si no tuvieran contrato. Sí, de todas maneras, yo creo que aquí hay un despido injustificado del que vamos a hablar. Pero pues sí es importante. Es el que es como cangrejo, ¿no? Que es sí. Pero entonces por ley no importa si en donde estás trabajando tú no tienes contrato. Así es. O sea, tú como empleado, lo único que tienes que realizar son las órdenes que se te dan en el tiempo estructurado, o sea, la jornada que te dicen, pero el trabajador no tiene obligación de tener contrato firmado. Okay. El patrón, cuando está la relación laboral, ¿qué es eso? La relación individual del trabajo es una persona que está subordinada, colabora y le pagan un salario sin documentos. Y de todos modos tienes el derecho a cobrar prestaciones, aunque no tengas contrato. Okay. ¿De acuerdo? Si sí lo formalizas, que es lo que normalmente es el deber ser, tener un contrato ya estructurado para que también como empleado pues no empiecen a abusar de ti diciendo, no, también tienes que hacer este tipo de actividad. Oye, eso no me dijiste al principio. Entonces, si tú tienes un contrato como trabajador, también te puedes defender diciendo, no me corresponde o págame más, porque la ley lo menciona. Se puede hacer más trabajo compensando con salario. Eso es importante. Sí, para que no haya abuso de los dos lados, pues. Muy bien. Ahora, no sé si recuerdan que sigue la película, y es una de mis escenas favoritas, cuando, bueno, aquí en este mundo piensan que los niños son tóxicos, son como dimensiones paralelas, están la de los monstruos y la de los niños, y piensan que al tocarlos prácticamente te vas a morir. Entonces, es un trabajo de alto riesgo, ¿no? O sea, diariamente están expuestos a, según ellos, posiblemente morir. ¿Qué es el código
El del calcetín, ¿no? Sí, el código del calcetín es una de mis escenas favoritas. ¿434 o no, 3612, tenemos un 3612. No, es maravillosa esa escena. Entonces, eso es un riesgo, eso se categorizaría como un riesgo laboral. Sí, de hecho, bueno, por ley, el patrón tiene que asegurar tu seguridad tal cual, o sea, de todo, de aspectos de labor, incluso psicosocial, emocional, ya con la nueva reforma de las 035 se llama, que es una norma que se ubica para cuidar tu parte emocional, psicólogos y todo. Pero en ese caso de que son situaciones así de toxicidad o de problemas que puede agravar tu salud, es por ley. Seguro social, eso sí, aunque no lo mencionan ahí en la película o en la caricatura, pues está obligado el patrón a dar de alta en el seguro social a los trabajadores. Okay. Pueden decirte, ¿sabes qué? No sé, te doy un servicio médico, no sé, de urgencias, de esos para que cualquier cosa que tú vayas y te atiendas. Te doy un servicio de gastos médicos mayores, pero nunca puede suplir el seguro social. Es por fuerza. Sí, obviamente cuando vemos eso, dice, oye, me vas a dar un hospital privado, voy a tener una atención médica mucho mejor, la gente decide, ok, no me dé seguro, de hecho ni lo uso, no hay problema porque pues, no pasa nada. Uh-huh. Y si llega un accidente, pues obvio la atención privada, sin ser ofensivos ni nada, es mucho mejor que la pública. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces la gente firma eso, pero es ilegal, tal cual. Qué bueno que te dan los gastos médicos mayores, qué bueno que te otorgan un servicio de urgencias, pero a fuerza debe estar asegurado en el IMSS. Porque otra cosa que recibes del Seguro Social, que más bien es el derecho a la seguridad social, uno, que es eso, es la atención médica. Uh-huh. Pero también te deben de otorgar el acumulado por las semanas cotizadas para pensionarte. Si te jubilas, si te accidentas, te pagan el 100% de lo que tú cobras en la empresa. Ahí es también un tema, ¿no? Porque uh-huh. ya hay varias... depende del año, ¿no? Esto de las semanas cotizadas. Sí, habla, bueno, ya tienes que acumular obviamente tantas semanas cotizadas para tener derecho a la jubilación y demás, pero te digo, si hay un accidente que puede ser el primer día de trabajo o los que llevaban ahí el sí. calcetín ahí puesto en la espalda y todo el rollo, la gente, aunque tenga poco tiempo, independiente de las semanas, se tiene que atender en el seguro y esos días que estuvo incapacitado porque no pudo ir a trabajar por ese riesgo, se le paga el 100%. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, de ahorita que mencionabas lo del seguro social, que es como una obligación de quien emplea a alguien? Sí. Con esto de las personas que ayudan en casa, ¿no? Quienes prestan trabajadores servicio, del hogar. Trabajadores del hogar, ajá. Aunque ya es una ley, la verdad es que muchas personas siguen sin este beneficio. Sí, fíjate que... Es un tema complicado. Ajá, en el 2019 fue el cambio de la ley, bueno, una reforma que se hizo para incluir, primero el concepto, se llamaba trabajadores domésticos. Y como que la palabra sí generaba un poquito de, pues, inconformidades, rechazo. Como rechazo de... Pero bueno, entonces le llamó ahora trabajadores del hogar. Uh-huh. Y viene en la lista de prestaciones, que antiguamente del 19 para atrás no traía eso, de dar seguro social, de pagar aguinaldo, que de hecho recibíamos mucho en la oficina eso. Oiga, tengo una trabajadora que está en casa, le debo pagar aguinaldo si viene nada más los sábados, por ejemplo. Pues la respuesta es que sí, porque la ley dice que el aguinaldo se paga por un año trabajado, 15 días de salario, hasta ahorita. Anótenlo. Sí, para que lo puedan pedir. Por un año trabajado, 15 días 12 meses de trabajo, 15 días de sueldo, de aguinaldo, pagados antes del 20 de diciembre para que te alcance para la Navidad, que de hecho para eso es. Por lo tanto, si fue los sábados nada más, de todos modos, trabajó el año. Si tú como patrón no quisiste que fuera todos los días, porque pues nomás los sábados es cuando va a hacer la limpieza o cuando va a ayudar en casa, de todos modos estuvo 12 meses trabajando contigo. Esa es la figura del aguinaldo. Entonces, en ese caso también incluye el seguro social. Antiguamente no había seguro social obligado, pero si se accidentaba la trabajadora o trabajador en casa, el patrón tenía que responder por su daño. Entonces, la verdad, por eso se llama seguro. Como cuando chocas, checa la cuenta que te saldría reparar al tercero que chocaste o a ti mismo. No. Dices que está carísimo el seguro. Sí, pero te salva de un montón de gastos que puedes tener. Maestro, y no sé si tengas el dato de una vez ya implementada esta ley,
¿se tendrá el dato de cuántas personas en realidad están aseguradas bajo este esquema de empleo? O sea, bajo... Te lo puedo decir, no exacto, pero si llegamos al 1%, o sea, es sí. Rarísimo. Y esto es porque la gente no tiene, o sea, imagínate, implica un gasto muy grande para quien emplea. Sí. Asegurarlas, ¿no? Exacto. Y a veces tampoco conocen la información. Exacto. Yo el otro día lo estuve investigando, a ver, porque decíamos, teníamos una persona que ayudaba, no sé, en casa de mi mamá, en casa de mi hermana y en mi casa. Entonces decíamos, bueno, igual y entre los tres podemos, como que hacer una cooperacha para meterla. Pero estuve yo investigando y sí resultaba, pues, una inversión. Es que es como empresa. O sea, incluso los trámites de meterte a la página, te digo, ligando eso, todo lo que tendría que hacer ahí las personas de administración en la caricatura es meterse a registrar a todos, igual como patrón. Dice, pero es que es en casa, no influye, no es una empresa. Señores, es patrón. Y como patrón hay que ingresar a la página, darte de alta como patrón, teniendo trabajadores del hogar, registrar a la persona, pedirle su CURP, o sea, todos los trámites normales como si fuera una empresa grande. Sí, pensamos entonces la gente evita eso. Claro. Y pensamos en que sale caro, pero pues caro ¿para quién? Para el patrón, pero finalmente te sale más caro. Digo, amén de lo que implica para el trabajador o la trabajadora. O sea, yo creo que es más importante tener en cuenta los derechos de la persona con la que estás trabajando que pues tus ingresos. Pero bueno, yo creo que está complicado, sí, ¿verdad? Tal vez estamos hablando mucho desde nuestro privilegio también. Sí. Pero hablando de protocolos de seguridad, porque en este caso pues sabemos que puede haber, en la película hay un riesgo. ¿Qué tan de acuerdo a la ley cree usted que están los protocolos que se estaban implementando? Porque, a ver, en esta escena, en la del calcetín, cierran toda la empresa, llega la agencia de control de niños y pues trasquilan al empleado. O sea, es un rollo. Y luego como 3 veces porque siempre le sí, porque le volvió a pasar y le volvió a pasar y le volvió a pasar. Entonces, esos protocolos tan invasivos, digo, tal vez una pregunta medio extraña, pero ¿qué tan apegados a la ley estarían aquí en México? Obviamente sí. O sea, ya es extremo de dañar incluso a la persona después de que ya le había sucedido algo que estaba incorrecto en el proceso. Pero sí debe estar estructurado. O sea, se forman comisiones mixtas de trabajadores y patrones para la seguridad e higiene de las empresas. Y vienen protocolos en caso de un siniestro, obviamente lo más pues sencillo se puede decir, pues alguien se cayó, rápidamente tiene que haber una estructura de qué hacer, ¿ok? Y eso lo marca también la Protección Civil. Debe de haber extintores, o sea, todo eso antes de poner tu empresa o estar basado en que voy a dedicarme a este tipo de industria, pueden dañarse esos trabajadores con esto. Entonces, tú debes de prevenir todo antes de que obviamente suceda. Y lógicamente, si no lo haces, hay multas. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, eso sí. Por eso también mucho las empresas tienen esto de que, en algunas empresas he visto que ponen de que, no sé, 300 días sin incidentes. Ah, sí. ¿No? Porque como que es un estándar de calidad. Así es. El que no haya accidentes dentro de las empresas. Y te iba a preguntar justo de las multas para cuando sucede un accidente. Aunque se tuvieran los protocolos, aunque se tengan todas las normas de seguridad, cuando sucede el accidente, ¿aún así hay una multa? Sí. Bueno, se hace una investigación, porque va como empezando a hacer como cuando tiras las fichitas del dominó, se va cayendo una con otra, y se tiene que ir revisando por qué sucedió. O sea, porque aunque tengas todo, debe haber algún error. Fue humano, fue de una máquina, pero hay alguien que se dañó, que lo primero es atender a la persona, en este caso ahí lo que sucede en la caricatura, es que no pueda dañarse más, que no se intoxique más. Ese es el protocolo, creyendo que eso era lo que tenían que hacer. Primero la persona y luego ya se investiga qué sucedió. Todo este proceso de las multas y demás tenemos conflictos porque hay una cosa en el IMSS que se llama prima de siniestralidad. Cuando tú tienes un empleado contratado, tienes que pagar seguro. ¿Y cuánto pago del seguro? Pues depende de la prima de siniestralidad. Por eso esto que dijiste ahorita de 300 días sin accidentes, tu prima es menor
en cuestión de lo que pagas por cada empleado. Por ejemplo, si hablamos de una empresa, diciendo marcas, pero aquí de la región, Peñoles, que es una industria riesgosa para el empleado, paga más prima de siniestralidad por cada empleado a una oficina o a una universidad que su objeto social no genera tanto conflicto para dañar a la persona. Sí puede haber accidentes, pero la prima es más baja de lo que pagas por empleado. Entonces, si tienes un solo accidente, empieza a sumar, se hace una fórmula para sumar la prima de siniestralidad y pagar más por cada empleado. Y lo más feo, pues es que alguien fallezca, que obviamente a nivel personal pues es lo peor, pero a nivel administrativo también, porque la prima va a aumentar muchísimo. Ahora vas a pagar por cada empleado, aunque a él le dieron su indemnización, se hizo la revisión, no sé, salió la multa por parte del seguro o de la protección civil, no sé, ahí viene la cantidad, pero aún así ahora por cada empleado, por ese accidente que ya sucedió, vas a ir pagando más dinero. Entonces sí hay que cuidar mucho, por eso los protocolos se ven incluso excesivos, aquí como caricatura pues es hasta de risa, pero debe de existir. O sea, formalmente que no se propague, oye, pero no va a pasar nada más, hay que hacerlo. O sea, no sabemos si esto se puede generar peor, por lo tanto pueden ser muy estrictos los protocolos para evitar eso. Aumenta la prima, fue un error humano o no, o sea, todo eso hay que revisar. O sea, entre menos accidentes, menos se paga. Exacto. Okay. Hay una cuota como fija y después ya verificamos tu empresa, cómo tienes a tu gente, si están asegurados o no en el tema de su persona y de la industria. Y conforme vayan pasando accidentes laborales, porque tú te podrás caer en tu casa, podrás enfermarte en tu casa. Eso no influye para aumentar la prima, porque sí te atiende el seguro, pero no son de riesgo laboral. Nada más lo que pueda dañar dentro de la empresa. Ok. Sí. No, pues pobre empresa. Porque tuvo como 3 accidentes, entonces su prima seguramente subió bastante. Sí, porque aparte creo que fueron seguidos, o sea, ni siquiera logró cambiar el contador de días. De días, sí. ajá, o sea. Pero hasta ahorita parece que la empresa funciona bastante bien. Todo sigue los protocolos. Y como monopolio, porque nomás hay uno. Ah, solo sí. ellos. Eso sí. Eso que eso está prohibido. Pero bueno. Pero avanza la película y nuestro personaje principal se encuentra una puerta sola, porque recordemos que a través de las puertas entraban al mundo de los niños. Y no sabe bien qué está pasando, entonces investiga y finalmente nos encontramos con que, bueno, Boo entra al mundo de los monstruos y el culpable de todo esto, spoiler, es Randall, que es el número 2 de la empresa y que estaba planeando secuestrar a niños y usar una máquina para extraer sus gritos y hacer la producción más sencilla. Bueno, para él, ¿verdad? Claro que cuando Mike y Sully se dan cuenta de esto, pues van con su jefe, como yo creo que la mayoría de los empleados haría. Y le dice, oye, ¿sabes qué está pasando? Todo esto es muy malvado, ¿cómo vamos a secuestrar a los niños? Los niños no son tóxicos. Pero el señor Waternoose, en vez de despedir a Randall, despide a Mike y a Sully. Pero ni siquiera los despide de forma convencional. Los manda al exilio junto con el hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness. Digo, que solo vemos al hombre de las nieves, ¿verdad? Pero una práctica muy recurrente, entonces, si no estabas de acuerdo con el patrón, te despedían, pero tu despido era el exilio. ¿Eso es un despido injustificado? Obviamente. Entrando en términos, los despidos pueden ser justificados o injustificados. Lo que dice Sofi es eso, o sea, el hecho de que no haya una causa probada, con un aviso de rescisión, o sea, escrito, donde te avisen formalmente por qué me estás despidiendo. Y obvio, que también no pasa, que te paguen lo que trabajaste. O sea, sí puede haber errores, aceptándolo, no sé, incluso más de 3 faltas en un periodo de 30 días, o sea, usted no fue, perfecto. Hay una causa probada, le dan su finiquito, pagado lo que trabajó hasta la fecha, sin indemnizaciones porque es culpa del trabajador, y así formalmente es un despido, pero justificado. ¿Ok? Normalmente se solicita que todo despido justificado también se haga ante el centro de conciliación para que quede todo bien armado y no haya dudas que no hubo abuso del patrón y también el trabajador aceptó de manera voluntaria. El despido injustificado, que es el de la película y lo que comenta Sofi, pues es que de una u otra manera, por estar en contra de las órdenes o las formas de trabajo, procesos, protocolos o lo que sea, que es obviamente un derecho que tenemos como ser humano a criticar, opinar, etcétera, la libertad de expresión, es importante determinar que lo que hizo el patrón pues es un despido injustificado.
¿Ok? No hubo o sea, formalmente sí entendemos el por qué los expulsan, pero obvio ninguno de los dos aceptó, no hubo una negociación, no hubo un pago, así como que ok, entiendo, y pues obvio que los avienten nomás así, pues es totalmente ilegal. O sea, Incluso hubo violencia, porque nada más abren la puerta del exilio y los avientan. Digo, todo mal, la verdad, todo mal. Y se los puedo decir, perdón. Sí, no, adelante. Que en ese caso, aunque sea caricatura, pasa, O sea, no lleguemos a la violencia física, pero el que ya no puede pasar, señor. Claro. O sea, pero, eso es común, muy común en muchas empresas. Y eso es una cuestión, pues, y una te ofensa. acompañamos, o sea, inclusive con los policías. de que va gente a que recojas tus cosas, o inclusive ya te traen tus cosas, ya no puedes entrar a tu oficina. Así es. Eso es legal. O te dejan todo ahí en la entrada, o sea, ya te sacaron todo de la oficina, que me ha pasado, pues digo, nos dedicamos a esa parte, y oiga, licenciado, ¿qué cree que me pasó? Llegué ahorita en la mañana, y todas mis cosas, o sea, lo que tenía en cajones y todo, ahorita están en una bolsa y en la caseta. ¿Y ahí qué debe de hacer un trabajador? Obvio, ya no te van a dejar pasar, y ahí también no debe involucrarse una violencia física de que yo quiero entrar a arreglar. Ya te dijeron que no. Lo que se tiene que ir a hacer es la cita en conciliación, con abogado o sin abogado. De hecho, es posible no tener... El procurador, la procuraduría te ayuda de manera gratuita como un abogado público, sin tener un abogado privado. Se recomienda, no por vender los servicios de nosotros, pero que un abogado privado te vaya guiando mucho mejor. Pero puedes hacerlo sin abogado, ahí te deben de atender. Y la cita se saca en línea, puedes ir a hacer la solución ahí mismo. Y mandar la notificación a la empresa y ya, no necesitas pelearte así formalmente persona a persona. Pueden mandar a otro abogado, pueden mandar a los recursos humanos. Nos sentamos con cabeza fría y empezamos a negociar. Pero... aclarando, lo que sucedió fue incorrecto. Ajá. El hecho de que te dijeran ya no puede entrar, eso es una cuestión inmoral. Se volvería ilegal si hubiera una violencia física, pero pues ahí quedaría. O sea, te pagarían lo que te deben de liquidación si ganas la demanda, pero no habría una indemnización porque no me dejaste entrar esa vez. O sea, como que ahí concluí. ¿Qué tan costoso, ahorita que mencionabas Sí. lo de es preferible contratar a un abogado privado? Así es. ¿Qué tan costoso resulta hacerlo? Mira, pues Sofi sabe muchas de esas cosas porque también se dedica a la parte laboral de repente. En esos temas se tiene que valorar, obviamente, una persona, y sin ofender, que gana un salario muy bajo, que tiene un poco tiempo en la empresa. Lógicamente, las tarifas de los abogados son independientes. O sea, cada abogado puede cobrar lo que quiere. Sí, hay de todo. Pero hay un arancel, hay una línea que pues sabes que aquí en La Laguna los abogados se cobra tanto dinero, o sea, tampoco puedes sobrepasar ni bajar. Aprox, si hablamos de un servicio de cita y demás, como en 3,000 pesos todo el proceso. 3,000 pesos. Hasta llegar a la solución sin juicio. Ok. En la conciliación, etcétera, para se arregla negociar. sin la necesidad de tener que ir a un juicio. Exacto, Sí. con abogado privado. Ah, pues no es tan caro. Pero hay que ver, pues si te vas a sacar 5,000 pesos, Ah, claro. Ya no le te dices, conviene. ¿sabes Sí, qué? sí. Pues hasta de buena onda Me yo quedo te ayudo. 2,000, claro. O sea, yo voy y decir, es que el licenciado no puedo pagarlo. Vamos, no te preocupes. O sea, así como en Estados Unidos, que aquí no nos obligan tanto los famosos pro bonos que para ayudar a la gente necesitada, para continuar con nuestra profesión como abogados, no nos exigen en México todos esos apoyos sociales, pero lo haces por una voluntad y una decisión propia. Claro. Entonces, pues la verdad le dices, sabes que no te conviene, o ve a la procuraduría gratis. El tiempo casi son los mismos y te ayuda, mucho trabajo también, porque un procurador para toda la gente, y pues es mejor tener un abogado privado, pero bueno, ese es el punto. Sí, creo que lo platicábamos en otro episodio, que los abogados de oficio pues tienen muchísimo trabajo, entonces normalmente no se dan abasto. Imagínate, sobre todo en materia laboral, Sí. que pues el mundo se rige conforme al trabajo, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues la cantidad de personas que trabajan es impresionante, y la cantidad de despidos que existen y problemas laborales, pues claro que tienen muchísimo trabajo. Inviertan en un buen abogado, Sí. por favor. Y es que ya para acabar, esos 3,000 pesos, que es como una tarifa, pues para nada más hacer cita, conciliación y arreglar, puede quedar ahí. Lo normal también es cobrar porcentaje. O sea, de lo que tú saques dentro de la negociación,
el 20%, el 30%, ahí anda más o menos en esas cuentas. Entre el 20 y de el 30%. lo que pueda recuperar, eso va para el abogado. De acuerdo. Y eso son tarifas a nivel local, más o menos. Muy Sí. bien. Ahora, el ambiente de trabajo de esta empresa claramente no era el más sano. Pero, bueno, tenemos el jefe, el señor Waternoose, tenemos a los asustadores, tenemos al apoyo de los asustadores como Mike. Pero los asustadores pudieron haber creado un sindicato, y para quienes no saben qué es un sindicato, ¿nos podría explicar un poquito y por qué es tan importante? Que lo puedan crear, sí. El sindicato es la unión de trabajadores para defender sus derechos colectivos. Cuando a ti te contratan de manera individual, que fue los ejemplos, o sea, si yo la riego o pasa algo, pues me despiden, tengo que pelear por fuera, no puedo reclamar así como colectivamente con otros vengan a ayudarme. Como dice siempre, la unión hace la fuerza. Uh-huh. Y lo mejor es que dentro de la misma empresa, cuando ya se tienen 20 trabajadores en servicio activo, que había que poner cuántos asustadores eran, no me acuerdo. Creo que sí se podría. Habría que checar, porque aparte de ellos son los que ejecutan, pero si se fijan atrás están como Mike, todos los que están haciendo los el papel. técnicos y los que traen las puertas. Exacto. Y, sí, ajá. es que hay entonces muchísima gente. Ya hay todos, si hay 20 como mínimo, se pueden formalizar en un sindicato. ¿Ese es el número mínimo para formar un sindicato? Exacto, 20 personas. por ley, Okay. exacto. 20 en servicio activo, pueden hacer sus estatutos, no tienen que tener la autorización del patrón Para crear un para sindicato. crearlo. Se pueden juntar, incluso sucede mucho que es así a escondidas, ¿eh? Porque el sindicato en la vida real, aunque está muy bonito verlo en la teoría, o sea, de que es defender tus derechos y todo, quien puso la empresa no puede pertenecer al sindicato. O sea, los patrones ni los trabajadores de confianza pueden entrar. Entonces se ve hasta agua y aceite, no se mezclan, es problema, o sea, de que ya vas a empezar con tus broncas, vas a pedir más dinero. Entonces normalmente se hace así como en la política, como en las guerras y todo, a escondida, nos vamos a ver en tal lugar, vénganse todos los empleados, aquí les vamos a decir cómo vamos a trabajar, o se juntan con abogados, hacen los estatutos, porque de ahí surge lo más importante, el contrato colectivo. A ti te contraté individual, pero cuando ya nos juntamos entre todos, 20 o más, hacemos un contrato para todos. Y ese contrato, por ley, está por encima de los contratos individuales. Más salario, más vacación, o sea, tampoco que se vayan al extremo, porque sí sucede que de repente queremos 300% más de todo. Espérame, no podemos pagarle, vean las cantidades y se tiene que negociar. Ya que esté formalizado el contrato, que lo haces con tu abogado interno y todo, tú presentas la solicitud de registro sindical, te dan tu autorización, llevas el contrato al patrón, le dicen, señor, aquí tenemos un sindicato de la empresa, le presento su contrato, y dice, espérame, y a mí nunca me invitaron, ¿por qué hacen cosas? Aparte de mi empresa, o sea, ¿ustedes quiénes son? Sí. Pues somos trabajadores de su empresa, así es que le traigo el contrato. Pues, ¿cómo que más salario? ¿Cómo que más? O sea, no puedo. ¿No lo va a firmar? No, necesitamos arreglar. Ok, tenemos el derecho a huelga por no querer firmar un contrato. Uh-huh. Ese es un poder enorme que tiene cuando ya se unen los trabajadores. Y si hay una huelga, no se trabaja. Es la suspensión de actividades. Y lógicamente el patrón, como también nos lo dicen, que dice, oye, eso ya lo deberían de saber, pero no, me vale. Si usted se vaya afuera a hacer sus marchas y sus reclamos de huelga, yo contrato más gente. Mire que hay más gente que quiere trabajar aquí. No puedes contratar a nadie más. Necesita arreglarse la bronca para que tú puedas seguir con tu operación. Y ahí, por ejemplo, cuando se van las personas a huelga, Uh-huh. ¿es con goce de sueldo? Sí, cuando hay una suspensión de actividades mientras está el proceso, se tienen que liquidar los sueldos al final, pero normalmente no hay pago en el momento porque está suspendida la actividad. Esa es una de las, como dejar de ir para ganar más, o sea, tener una solución del conflicto. Pero los días que pasen se liquidan también. Hay que ver cómo está estructurado. Pero yo creo que Soli tal vez no entraría en el sindicato. Yo creo que era un trabajador de confianza. Incluso creo que al inicio de la película, Water nos dice asustadores de confianza. Asustadores como James P. Sullivan. ¿Usted cree que podría o no? Yo podría alegar que tal vez no. O sí, porque ser el favorito, pues no implica que no goces de tus derechos laborales, Como ¿verdad? lo ligamos al derecho laboral, los trabajadores de confianza en su artículo 9 menciona que son dedicados a puestos administrativos.
Vamos a definir porque es un Sí. término que se escucha mucho, pero mucha gente no entiende qué es el De trabajador confianza. de confianza. Exacto. ¿Cuál es la definición de trabajador de confianza? Exacto. La definición tal cual lo menciona con las facultades que tienen. O sea, no te dice, es esto, sino esto hacen los de confianza. Son puestos administrativos, de fiscalización, o sea, los contadores, los administradores, incluso caben supervisores, jefes de área. O sea, si hablamos de una planta, está la parte operativa, que ahorita que Sofi lo dijo, ellos son operativos, porque están en la parte de la ejecución. Los administrativos que están en oficinas, como esta señora, ¿cómo se llamaba? La señora. Ross, el suculento caracol de jardín. Bueno, ella está en la parte de oficina, pero aún así habría que revisar el puesto que tiene formalmente, porque luego al final también spoiler, ¿verdad? Que era la... Sí. La mera buena, Sí, sí, claro. Traía todo el show. Entonces, esa gente, si lo ubicas así para más facilidad, toda la parte operativa que ejecuta acción sobre una máquina, sobre ejecución de lo que hace la empresa, son no de confianza. Jefaturas, supervisores, administradores, contadores, gerente, no se diga, son de confianza. Esa es la diferencia entre uno y otro. Okay. ¿Sale? Entonces te digo que en ese caso sería operativo. Por mucho que la palabra, que incluso ahorita lo decías, confianza, no es que... Exacto, me eso es cae a lo que bien, iba. Ajá. entonces es buen empleado, con él puedo confiar. Esa palabra no recae en ese concepto, en ese contexto más bien. Okay. Va Sí. por el tema de la función. Ya. Muy importante aclarar eso porque justamente muchos se van por eso de que es de confianza, porque es que es el favorito de no, si no funciona, Así la ley no es. funciona así. Pero bueno, finalmente, como ya dijo el spoiler, el leak, se descubre que había una investigación encubierta por malas prácticas en la empresa, lo que provoca que cambie de rumbo y se quede en manos de los operativos, es decir, pues de los asustadores, y el nuevo jefe ahora es Sullivan. Y en vez de asustar a los niños, los hacen reír. En nuestro mundo, ¿qué cree que habría pasado? O sea, ¿se cerró esa empresa y se creó otra empresa? ¿O simplemente cambió la estructura de la empresa? ¿Qué pudo haber pasado? Digo, obviamente estamos teorizando porque no tenemos ni idea, ¿verdad? Solo en la película vemos que cambia todo y ya todos son muy felices y ya. No hubo dos, o sea, sacaron la precuela, ¿verdad? Sí, la precuela. O sea, de Sí. cuando están en la En universidad. la universidad. Ujú. Bueno, sí, tienes razón. El cambio de objeto, o sea, el objeto social es hacer la energía. O sea, generar todo este aspecto para que pues tuvieran luz y todo el rollo. Si cambiaron la manera, no habría que avisarle a El autoridad. cómo lo hacen. Eso sí no cambió. O sea, ahí no hay cambio de... Bueno, no sé si el nombre pertenecía al dueño anterior o era una marca registrada como un corporativo, no sabemos. Pero creo que queda igual. Lo único que se modificó es el cómo. Por lo tanto, no hay que hacer modificaciones en escritura ni nada. Órale. Lo único que, pues, si es el nuevo líder o como todo, no sé, la jerarquía que llevan, pues sí, se hace un cambio de persona, quién es ahorita el patrón o como lo quieran llamar. Entonces, pero el aspecto del cambio del fondo, no pasa nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, creo que es muy interesante, le sacamos mucho jugo y creo que es un tema que creo, sin tratar de ser ofensivo, pero muchas personas somos ignorantes. O sea, creo que se desconocen muchas leyes que Sí. el trabajador debería de saber, que no conocen hasta que no se encuentran en una situación adversa o de abuso por parte del patrón, etcétera. Y creo que como sociedad nos corresponde estar mucho más informados en este tipo de temas, la verdad. Sí. Y de hecho, como siempre los digo, incluso los alumnos, como abogados, interpretamos las leyes, tratamos de encontrar, obviamente, el objetivo de ellos, pero son públicas. No los abogados nada más saben de leyes. O sea, es una situación donde todos tenemos la obligación y el derecho a informarnos de nuestros derechos humanos constitucionales y todos los aspectos ya, pues, laboral, seguridad social, si es el área civil. Comúnmente me voy a casar y ¿qué firmas? O sea, nadie sabe qué dice el documento, te lo explican en algunos talleres, pero ya hasta que lo estás viviendo es donde la gente medio entiende, pero sí es importante y este tipo de eventos y este tipo de espacios, pues qué bueno que sigan existiendo para informar y que la gente pueda tener un poco de más conocimiento.
Sí, pues finalmente esa es la idea, que todos conozcamos nuestros derechos y pues compartan este episodio con alguien que cree que lo necesita. Bueno, todos lo necesitamos, pero tal vez alguien está en alguna situación que le puede servir y pues de paso se divierte un rato y le dan ganas de ver la película. Seguro que sí. Seguro sí, porque es muy muy buena. Pero así concluimos este análisis de Monsters, Inc., donde aprendimos que ni en otras dimensiones nos libramos de los riesgos laborales, los malos compañeros de trabajo y los malos jefes también. Por eso es tan importante saber que el destierro nunca será una opción para despedir a alguien. Esta historia nos enseña que incluso en un ambiente laboral, con todo en contra, hacer lo correcto es más importante que ser el número uno. Porque al final, las mejores personas no son quienes producen más, sino aquellos que priorizan el respeto y la dignidad de quienes los rodean e intentan sacar siempre lo mejor de las peores situaciones. Porque al final lo que importa es que pues las risas nunca falten, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye bye. Bye, muchas gracias. Bye.